Jesús me restaura con propósito. Ese es el tema que hoy vamos a estar compartiendo de la palabra de Dios. Sin embargo, antes, en la primera parte de este programa, estaremos contestando a varias preguntas que nos enviaron a través del WhatsApp. Hemos seleccionado 5 preguntas, eran más, pero por cuestiones de tiempo, hoy vamos a responder a 5 preguntas, las demás quedarán pendientes para el próximo viernes. Muchas gracias a todos los hermanos que se tomaron el tiempo de escribir, el tiempo de mandar sus preguntas, sus inquietudes, cómo debemos proceder delante de desafíos, qué dice la palabra de Dios, cómo puedo conocer la voz de Dios a través de su palabra. Y yo estoy convencido que el Señor en este día va a hablar a nuestros corazones. Antes de pasar a la primera pregunta, vamos a pedirle a Dios que nos dirija en oración. Eterno Padre que estás en los cielos, en esta ocasión vamos a abrir tu palabra, Señor. Y sabemos que tu palabra es santa, que tú no te equivocas, Señor. Por eso queremos abrir nuestros corazones, que nos hagas dispuestos a escuchar tu voz, aun si tu palabra va en contra de todo lo que creemos, de lo que pensamos. Hoy queremos que esa espada penetre en nosotros y podamos ver la realidad tal cual es y conocer la verdad que nos hará libres. Queremos en este día poner nuestros ojos en Cristo, Señor, y que tu Espíritu Santo a través de tu palabra pueda hablar al corazón y a la mente de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, sin tiempo que perder, vamos a pasar a la primera pregunta de esta tarde, noche en Argentina, que la envía Víctor Fernando Ábalos de Argentina, y él pregunta, ¿se pierde la salvación? Este es un tema de debate realmente entre cristianos. Yo escucho muchas posturas, dos extremos. Uno de los extremos dice que una vez que aceptaste el Evangelio, aceptaste a Cristo en tu vida, te vas a salvar, no importa cómo vivas después. Como que puso Jesús todos los pecados sobre él, los de antes, los de ahora y los después. Sea que vivas como antes o no, si aceptaste el Evangelio te vas a salvar, no hay manera de que te pierdas. Y la otra postura es que si tú aceptaste el Evangelio y experimentaste la salvación y luego te vas para el mundo, obviamente no te vas a salvar porque luego de probar el Evangelio te decidiste por el mundo. Y por más que te bautizaste, fuiste miembro de iglesia, aceptaste a Cristo en tu vida, en cierta ocasión, si después viviste como antes o peor, no vas a salvarte. Bueno, nosotros queremos ver qué dice la Biblia. Más allá de toda opinión humana, vamos a ir a la palabra de Dios para contestar esta pregunta que nos envía Víctor. Y quiero ir a Hebreos, al libro de Hebreos, porque habla muy bien sobre este tema y quiero que desmenucemos cada versículo. Allí en Hebreos 6, 4 al 6 dice lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. En otras palabras, el autor dice: es imposible que si tú recibiste todas las bendiciones del cielo y recaíste, ahora vamos a hablar de lo que es eso, es imposible que Dios te vuelva a renovar para arrepentimiento. ¿Cómo se produce la salvación? Uno anda por el mundo como cualquier pecador común, luego te encuentras con alguien que te enseña sobre Cristo, sobre la ley de Dios. Tú te comparas con la ley y ves que tu vida es una miseria, que eres un hipócrita, que transgredes la ley de Dios, que eres un pecador. Entonces sabes que te vas a perder. ¿Y cuál es la solución a tu pecado? Cristo. Entonces, como ves que Cristo es la única solución, vas a Cristo. Querés tener vida eterna, querés pasar una eternidad con Dios, querés que tu vida tenga un sentido. Entonces te arrepientes de todos los pecados que has cometido, los confiesas. Yo hice esto, lo otro, quebranté la ley de Dios.
estoy condenado, pero acepto a Cristo en mi vida. Yo creo en Cristo. Sé que Él es mi mediador, mi garantía de salvación. Me aferro a Cristo. Y así se produce algo en el cielo. Nuestros pecados son borrados. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Pero acá dice el autor que si tú disfrutaste de todas las bendiciones, específicamente menciona 5. Si tú fuiste iluminado, si gustaste del don celestial, si participaste del derramamiento del Espíritu, si gustaste de la buena palabra de Dios y de los siglos, de los poderes del siglo venidero, y luego de que gustaste todas estas cosas, tú recaíste. Recaíste es volver a tropezar con la misma piedra. Recaer es volver a elegir el mundo. Entonces, si Dios te presentó todo sobre la mesa, te dio el Espíritu Santo, te enseñó su palabra, gustaste del don celestial, experimentaste una relación con Cristo, si ya probaste todo y asimismo escogiste el mundo, ya Dios no tiene con qué hacerte traer a Él. No tiene qué herramienta probar para que tú vuelvas a Él. No puede producir arrepentimiento en ti. Si ya probó con el Espíritu Santo, lo rechazaste. Ya probó con su palabra, la rechazaste. Ya probó con Cristo, con dones espirituales. Cuando uno rechaza todo, entonces no hay manera con qué más va a probar el Señor. Si ya intentó todo en tu vida, pero no puede tocar tu libre albedrío. En ese caso, tú que una vez estuviste en los caminos y luego volviste al mundo, dice la palabra de Dios que no puedes ser renovado, porque por tu propia decisión ya experimentaste absolutamente todo y te decidiste por el mundo. Pero hay personas que estuvieron en el camino y luego se apartaron y vuelven al camino. Bueno, ese es un caso diferente porque hay muchos que aún no han recibido la seguridad de la salvación. Hay muchos que aún no experimentaron una relación con Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, y necesitan experimentarlos para asegurarse en la salvación. Bueno, para esas personas no es estos versículos, pero para una persona que ya probó todo, que Dios le presentó todas las formas y rechaza, ya no hay más que hacer. Ya su nombre no puede estar en los registros celestiales. De paso, el Apocalipsis menciona que si una persona altera el significado de la Biblia, si una persona quita palabras, nuestro nombre va a ser quitado del libro de la vida. Entonces Dios está diciendo, mira, tu nombre está escrito en el libro, pero tené cuidado de cómo vivís, porque si vivís de una manera errónea, tu nombre puede ser quitado del libro de la vida. Una vez escrito, no estarás escrito para siempre si vives como no debes. Entonces tengamos cuidado, no juguemos con la salvación. Nuestro nombre puede ser quitado. El apóstol Pablo también dice, no sea cosa que yo, siendo heraldo de muchos, o sea, mensajero de muchos, no sea cosa de que yo mismo venga a ser eliminado. Pablo era consciente de que si él se desviaba, por más que fue el apóstol, el gran apóstol, por más que sembró iglesias, tenía presente que podía perder su alma. Tengamos presente esto, pero vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ezequiel 18:24 dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Analicemos estos textos. Si el justo, ¿qué es una persona justa? Bueno, que anda en la justicia, que camina en rectitud, guardando los mandamientos de Dios, haciendo el bien. Si esa persona, dice la palabra de Dios, recae, vuelve a los caminos viejos, vuelve a cometer los pecados que cometen los impíos, entonces por más que hizo buenas obras en su vida, Dios no le contará ninguna buena obra. Por haber elegido el mundo luego de haber sido justo, por eso morirá, porque prefirió el mundo antes que al Señor. Por eso es una mentira esto de que una vez salvo, salvo para siempre. No hay textos que afirman eso. Hay personas que aceptaron la salvación y recayeron. Muchos justos se apartaron de la luz. Muchos predicadores elocuentes
luego decidieron por el mundo, se volvieron a los vicios. Por eso el Señor nos dijo en su palabra, Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Si yo fui salvo, el consejo de Jesús es perseverar en esa salvación. Persevera, no caigas, mantenete firme. El que cree estar firme, mire que no caiga. Porque Jesús sabe el peligro de caer. Está en riesgo nuestra vida eterna. Por eso debemos perseverar hasta el fin. Esa persona que persevera, que día tras día se levanta, que busca el rostro de Cristo, que quiere afianzar una relación, que busca conocer más a Jesús, esa persona está perseverando. Esa persona que sale a hacer actividad misionera, que le habla a los demás de Cristo, aún sabiendo que tiene defectos, esa persona está perseverando. Entonces busquemos ese camino de rectitud. Mientras más estudiamos la Biblia, más nos damos cuenta que el camino del cristiano, el camino de salvación, es angosto, es muy estrecho y debemos caminar por él. Pero tenemos seguridad, no es fácil, pero tenemos seguridad de que es el Señor el que lo dejó establecido así y que haciendo lo que Él dice, seremos salvos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que envía Gustavo Torres desde México. Dice así: una joven bautizada convive con un joven y no están casados. ¿Qué puedo hacer para llevarla a Jesús y, de ser posible, ganar al joven también? Esta es una historia que se repite muy a menudo entre los cristianos. Aquí él me comentaba que este joven es católico, esta jovencita se ha bautizado, ambos no estaban casados y convivían juntos, están en concubinato. Eso bíblicamente es pecado, cuando uno convive con una persona sin haberse casado. Y quiero decirles que muchas parejas, generalmente los jóvenes, no tienen un concepto claro de amor. Muchos están autoengañados. Muchos jóvenes enamorados están caminando en el terreno encantado de Satanás. Yo no suelo hablar de esto, pero es una realidad que se vive en todas las iglesias. Jovencitos enamorados que pierden la cabeza, que no caminan en los caminos del Señor cuando se enamoran. Y muchos dicen, bueno, yo sí convivo con mi novia, pero Dios sabe que la amo. Bueno, si la amás, ¿por qué no te casás? No hace falta casarme para demostrarle que la amo. Mucho cuidado con esto. Porque en Génesis capítulo 2 ahora vamos a ver que el matrimonio es la institución de Dios. Dios lo estableció. Fue Dios, no fueron los hombres. No son los hombres que te piden que te cases. Si estás en fornicación, en adulterio, en concubinato, no son los hombres que quieren que corrijas tu vida. Es el Señor, Él estableció el matrimonio. Ahora, yo no puedo decir, por ejemplo, yo amo a Dios, yo estoy enamorado de Cristo, pero no quiero bautizarme, no quiero ir a la iglesia. No, ¿cómo no? No querés demostrar. O sea, decís que en tu interior amás a Dios, pero no lo querés demostrar, no lo querés hacer público. Hoy hay muchos noviazgos que no quieren hacer su relación pública. Muchos jóvenes le dicen a las chicas de la iglesia, mira, yo estoy enamorado de vos, pero no quiero hacerlo público. Muchas chicas también están con jovencitos ilusionadas, como digo, en el terreno encantado de Satanás y tienen un mal concepto de amor. Hay muchas jóvenes y muchos jóvenes que están en la iglesia y tienen un mal concepto de lo que es el amor. Creen que aman a su novio, a su novia, pero no están dando los pasos bíblicos que demuestran que realmente una persona ama a la otra. Vamos a ir a la palabra de Dios para responder esta pregunta. En primer lugar, para ver que este concubinato es pecado. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. En este mandamiento del adulterio entran todos los tipos, todos los actos sexuales deshonestos ante la vista del Señor. Como tener relaciones antes, incluso tener relaciones después de una manera que Dios desaprueba. Entra la pornografía, cualquier pecado sexual, hasta los deseos del corazón. Y el Señor te dice, no lo hagas.
Tenés que luchar contra la carne, ¿verdad? Allí en 1 Tesalonicenses 4:3 también deja en claro, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios para todos nosotros, que caminemos en santificación, que nos apartemos de la fornicación. Luego dice el apóstol, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El adulterio es serle infiel a la esposa, al esposo. La fornicación es tener relaciones antes del matrimonio. Dice la palabra de Dios, huid, porque sabe Dios que uno no puede resistir. Necesitamos huir. Nosotros no nos podemos quedar debatiendo con la esposa de Pilato acerca de lo que Dios quiere. No, tenés que salir corriendo como José. Vos no podés quedarte razonando o diciendo, no, voy a ser fuerte, voy a aguantar. No vas a aguantar. La Biblia te dice que salgas corriendo de ese pecado, porque la carne es débil. Querido, esa es la voluntad de Dios. Si alguien está mirando y aún no se casó, mantiene relaciones, eso te está destruyendo espiritualmente. Si alguien está casado y por ciertos motivos se mensajea con otras mujeres, si estás mirando imágenes de otras mujeres que les parece atractiva, estás alimentando un monstruo delante de Dios. Estás alimentando un monstruo en tu vida. Y si hay mujeres también que están en matrimonio y están buscando romanticismo en otros lugares, estás alimentando un deseo que te va a terminar llevando a tu propia destrucción. Esto es serio, lo dice la palabra de Dios. Pero vamos a ver también cómo debemos actuar. Si una persona está en pecado, como mencionaba el hermano, ¿qué debo hacer si yo veo que están en pecado? Dice la palabra de Dios en Juan 8, 4 al 11. Y sé que esta historia la conocen, de la mujer adúltera. Versículo 4 dicen que trajeron a Jesús, a esta mujer que ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Yo me pregunto, ¿y dónde estaba el hombre? Porque una mujer no puede cometer adulterio sola. ¿Por qué trajeron a la mujer y no al hombre? Vieron que los juicios humanos fallan. ¿Dónde estaba el hombre en esta historia que cometió adulterio con esta mujer? Los juicios humanos fallan. Siempre atacamos a una persona y a la otra la dejamos de lado como si fuera que es la culpa de uno. Acá hay dos personas que están cometiendo el error. Dos. Y siempre es así. No en todos los casos, obviamente, pero lo que es adulterio y fornicación, siempre hay dos involucrados. Acá traen a la mujer delante de Jesús. Claramente la historia dice que Jesús no responde a estos fariseos que querían apedrear a la mujer. Y les dice en el versículo 7, lo que está remarcado, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Claramente todos, acusados por su conciencia, se fueron del lugar. ¿Quién de ellos estaba sin pecado? No somos quien para juzgar a la persona que se equivocó. Tenemos que hacer lo posible como el hermano hizo en la pregunta. ¿Cómo puedo hacer para que esa persona vuelva a Cristo? Los fariseos la llevaron a Cristo, una para tentar a Jesús y otra para apedrear a esa mujer. No tenían intenciones de que esa mujer sea restaurada por el Evangelio. Querían la destrucción de la mujer. Y hay muchos hermanos que al ver estos actos de adulterio o de otros pecados en la iglesia, quieren destruir al hermano que se equivocó. Ese no es nuestro papel. Nuestro papel es llevar a la persona a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo cuando vio a esta mujer? Dice la palabra de Dios en el último versículo, versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús le decía a esta mujer, yo no te condeno. Y si Jesús no condena, siendo que es el único que podría haber condenado a la mujer porque tenía la autoridad, Jesús no la condenó. Le dijo, vete. Pero a partir de ahora, no peques más. Deja el pecado de lado. El mensaje de Dios es que dejemos el pecado de lado. Está arruinando nuestras vidas, nuestras relaciones,
nuestra amistad con Dios y con los demás. Dejemos de lado. Pero nuestro papel como hermanos es llevar a la persona a Jesús, no acusándola, no tirándole piedras, sino con el propósito de que esa jovencita, ese joven, ese hermano, con el propósito de que sea restaurado. Justamente el tema de hoy habla de restauración. El Evangelio restaura, Jesús restaura. No somos quien para condenar, no somos quien para juzgar, pero sí tenemos el deber de llevar a las personas a Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Ahora, ¿cómo hacemos para decirle, mira, estás haciendo las cosas mal? Yo creo que la mejor manera de hacerlo es mostrarle a las personas que están en concubinato, mostrarle que el matrimonio trae muchas bendiciones. En primer lugar, vamos a ver que el matrimonio lo instituyó Dios, Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El apóstol Pablo dice en Tesalonicenses que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Interesante los versículos. En primer lugar, Dios instituyó el matrimonio. Dios no se equivoca. Por alguna razón establece el matrimonio para evitarle problemas futuros al hombre y a la mujer. Ahora que sean una sola carne y unidos a Dios, podrán vencer cualquier tipo de mal, pero separados, haciendo la suya, esto es ir en contra de la voluntad de Dios, trae problemas. En Génesis 2 están dos instituciones que se dejaron de lado. El matrimonio, hoy vemos en el mundo que están uniendo hasta animales con personas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, totalmente distorsionado el matrimonio. Por otro lado tenemos el sábado. Hoy en el mundo están queriendo establecer el día domingo. Se está haciendo todo lo contrario a la voz de Dios. Y las personas esperan bendiciones. Yo me pregunto, ¿nos podrá bendecir Dios si estamos en pecado? Si nosotros estamos eligiendo el mal, estamos escapando a las bendiciones de Dios. En Hebreos dice que es honroso el matrimonio, el lecho sin mancilla. Lecho sin mancilla es, traído al español, una cama limpia. El lecho es la cama. Una cama en donde no se cometen ningún tipo de acto sexual que esté en contra de la voluntad de Dios. Una cama limpia, donde yo me acuesto, que utilizo la cama para hacer las cosas que debo hacer. Ahora, para Dios es importante que nuestro lecho, nuestra cama esté limpia de estos pecados, que podamos valorar y dar paso al matrimonio en caso de que no estemos casados, o respetar el matrimonio en el caso de que sí estemos, pero saber que eso viene de Dios. Dios no se equivoca. Y al final a los casados, el versículo de Tesalonicenses dice que cada uno sepa tener su propia esposa, que sepamos valorar a una, cuidarla como un vaso frágil, que la amemos como Cristo amó a su iglesia. Y una mujer debe saber que si su esposo no le está dando el debido amor, tenemos que pedir eso, tenemos que reclamar eso. No podemos pedir menos, a las mujeres le estoy hablando, no pueden pedir menos que un esposo que las ame como Cristo amó a la iglesia. Cualquier amor que sea menos es un amor, o el esposo tiene un mal concepto de amor, o quizás no ha conocido del todo a Dios. Porque si amamos a Dios, vamos a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. No menos que eso. Y Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Así nosotros debemos entregarnos por nuestras esposas. Dar todo, hermanos. Hombres, demos todo por nuestras esposas. No significa que pongamos en riesgo nuestra salvación, sino que demos lo mejor, que las amemos como vaso frágil, como vaso delicado, que sepamos tener una sola mujer. Y a las mujeres no acariciemos pecados
no nos desviemos del camino. El Señor nos dice claramente cuáles son los caminos rectos, hacia dónde debemos ir, qué debemos esperar de una pareja. No tenemos por qué andar jugando, conociendo, entre comillas, a la otra persona. Porque algunos dicen, bueno, convivo con este joven porque lo quiero conocer, quiero experimentar. Si la convivencia va bien, me casaré. Pero a veces pasan los años y no se casan. Y si la vida de alguno de dos se termina en esa condición, ¿qué dudas que quedarán sobre su salvación, verdad? Tengamos cuidado con este asunto, es un asunto delicado, es un asunto que yo creo que debemos salir corriendo antes de pecar, no caigamos en los lazos de Satanás. El terreno del enamoramiento es un terreno peligroso. Y si el noviazgo no tiene por objetivo el matrimonio, entonces ese noviazgo debe terminarse. Si nuestro objetivo no es casarnos, debo cortar con ese noviazgo. Si ya conocí un par de días a la otra persona y no me agradó, debo terminar con ese noviazgo. Si mi objetivo no es casarme, porque entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿Disfrutar de la persona? ¿Aprovecharme de la persona? ¿De tener placer con la persona? Meditemos, tomemos decisiones que Dios aprueba. Pasemos a la otra pregunta. María Zambrano, de Quito, Ecuador, dice, hermano, mi pregunta es sobre las plagas del Apocalipsis. No comprendo, ¿en qué momento serán derramadas? ¿Serán mundiales? Bueno, pasamos de un tema a otro totalmente distinto. Saquemos nuestra mirada ahí de las personas, de la vida amorosa de cada uno, y vayamos al asunto de las plagas en el tiempo del fin. Este tema a mí me apasiona, este tema me encanta, está en el Apocalipsis, y debemos comprender porque nosotros sabemos en qué momento de la historia van a caer las plagas, lo sabemos bíblicamente. No estamos en tinieblas. Quiero decirte en primer lugar que Jesús está en el lugar santísimo. Hebreos 9, 11 y 12 dice, pero estando ya presente Cristo, nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En primer lugar, tenemos que tener en claro que Cristo está en el santuario celestial. Hay mucha gente que no sabe dónde está Cristo ni qué está haciendo. Cristo está en el santuario celestial. Está intercediendo por nosotros. Y no solo está en el santuario, sino que está en el lugar santísimo. El lugar santísimo era el último lugar que pisaba el sumo sacerdote en el último día de la expiación. Es decir, cuando el sacerdote salía del lugar santísimo, la obra de expiación estaba terminada. El último día del calendario de sacrificios tenía por compromiso del sumo sacerdote hacer eso, entrar al lugar santísimo. Pasamos del campamento al atrio, del atrio al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo en el tabernáculo terrenal que era copia del celestial. Cristo pasó por todas. Vino al campamento, murió en el atrio, fue al lugar santo y finalmente pasó al lugar santísimo para la última obra mediadora a favor del hombre. Cristo está en el lugar santísimo. Si amás a Jesús tenés que saber dónde está y qué está haciendo. Él está intercediendo por nosotros, pero no para siempre. Un día Cristo tiene que salir de allí cuando la obra esté terminada y venir a buscarnos. Cuando llegue a la última hora de su obra intercesora, va a pasar lo que menciona el Apocalipsis, capítulo 15, 5 y 8, el segundo versículo. Después de esto miré en el cielo, se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubieran cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Fíjense que las plagas caen cuando el templo del lugar santísimo se llena de humo y allí salen los ángeles, es decir, cuando Cristo ya terminó de interceder. Porque el último versículo en Levítico, vamos a leerlo 23:17, dice, ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Vamos a traerlo a una explicación más moderna. Cristo está en el lugar santísimo.
Cuando Él salga, ya ningún hombre, nadie podrá entrar. El lugar se llena de humo. Es decir, Cristo está respondiendo las últimas oraciones. Ya fue mediador entre los últimos cristianos que se arrepintieron y Dios. Ahora ya se terminó. Ya no hay más intermediario, no hay intercesión en el cielo. Y salen los ángeles con las 7 plagas. Es decir, yo hoy me arrepiento, supongamos que este es el último día de Jesús mediador, porque luego me viene a buscar, mañana me viene a buscar. Entonces hoy es el último día de oportunidad. Yo me arrepiento de mis pecados. Cristo todavía está haciendo su obra mediadora. Él me perdona. Y yo fui el último ser humano que se arrepintió. Ya a partir de mañana no se arrepiente nadie. Salen los ángeles del templo del santuario a derramar las 7 plagas. El castigo para los impíos. Y luego viene mi recompensa por haberme arrepentido y buscado a Cristo, que es la vida eterna. Los impíos tendrán muerte eterna por las plagas y los salvos vida eterna. Pero las plagas, dice la palabra de Dios, que no afectan a todo el mundo automáticamente. Miren Apocalipsis 16. Dice el versículo 2, derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. La primera plaga, la úlcera maligna, no afectará a todo ser humano, solo afectará a los que recibieron la marca de la bestia. Si nosotros no la recibimos, a nosotros no nos va a afectar. Por lo tanto, ya hay un grupo de personas que no son afectadas por esta plaga. El versículo sigue así. Versículo 3. La otra copa se derrama sobre el mar. Versículo 4. La copa se derrama sobre los ríos. Versículo 8. El sol quema a los rebeldes. Y prestemos atención porque cada copa afecta a un sector del mundo y a cierta cantidad de personas. Si las úlceras malignas hubieran matado a todos los hombres, entonces ¿cómo después dice el sol quema a los rebeldes? Porque todavía hay hombres vivos. Y sigamos avanzando. Versículo 10 dice que el quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia y se mordían de dolor sus lenguas, dice el versículo. Versículo 11, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Fíjense, cae la quinta plaga y todavía están vivos los que recibieron la plaga de las úlceras. Por lo tanto, si la primera plaga hubiera matado a toda la humanidad, ¿para qué serían derramadas las otras? Cada plaga afecta a un sector determinado y a un grupo de personas específicas. No serán mundiales. Si uno lee las trompetas, veremos también que las trompetas afectan a la tercera parte de los árboles, los mares, los ríos. No son mundiales. Los eventos bíblicos como el terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol, la caída de estrellas, no fueron mundiales tampoco. Y sucedieron en el mundo. El terremoto cual nunca hubo, 1755. El sol oscuro en Nueva Inglaterra, la caída de estrellas en Norteamérica, señales que ya se cumplieron. Pero todavía faltan, todavía no vino la úlcera maligna. Y eso es bueno, hermanos, porque todavía estamos en tiempo de oportunidades. Si todavía no cayeron las plagas es porque Cristo está intercediendo a favor del hombre. Hoy es día de buenas nuevas, hoy es día de salvación. Hay oportunidades. Por eso estamos en un tiempo que Cristo es nuestro abogado intercesor, nuestro sumo sacerdote. Pero un día Cristo sale del santuario, se pone las ropas de juez, envía a los ángeles con las 7 copas de la ira y pronto viene con sus ángeles a buscar a los que se prepararon. Interesante cómo la palabra de Dios responde. Pasemos a la siguiente pregunta. Hermano, dice Rafael Pérez de Baracoa, Cuba, ¿la presencia de Dios sigue estando en Jerusalén? Veo que muchos de mis hermanos publican la bandera de Israel diciendo que Dios cumplirá sus promesas en ese país, pero lo único que veo es guerra. ¿Me aclara esa duda, por favor?, dice Rafael. Interesante pregunta, muchos cristianos están confundidos. Cuando se habla de Israel en la palabra de Dios, se habla de la descendencia de Jacob.
primeramente la descendencia de Abraham. Hoy, si nosotros somos israelitas, somos espirituales, israelitas espirituales. Cualquiera que cree en Dios, por medio de la fe pasa a ser hijo de Abraham, por más que somos gentiles. Las bendiciones para el pueblo de Israel son para nosotros, por más que no estamos dentro de del país, de las fronteras. Estamos fuera de Israel. Pero eso no significa que las bendiciones no sean para nosotros. Todo aquel que cree pasa a ser hijo de Abraham por medio de la fe. Y Abraham es el padre de la fe. Somos hijos de la fe. Y estamos esparcidos por el mundo. Porque la profecía dijo que sería así. Ahora, ¿qué pasó en el país de Israel? Dice el hermano que está en guerra. Y es así. Israel rechazó a Cristo. Por eso desde que rechazó a Cristo vive en constante guerra. Vamos a ir a la palabra de Dios. Jesús dijo a los judíos en Jerusalén, en Juan 5, 46 y 47, porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Esto, hermanos, se lo está diciendo a los judíos. A muchos que hasta hoy dicen nosotros creemos en la Torá, en los escritos de Moisés. Viene Jesús y les dice, ustedes no le creen a Moisés. Pueden leer los escritos, quizás lo leen, pero no le creen. Porque si ustedes, los judíos, los que todavía abrazan la Torá allá en aquellas tierras, si ustedes le creerían realmente a Moisés, a mí me creerían, dice Jesús, porque Moisés escribió de mí. Primer error de los judíos y de los israelitas que llevan el nombre nomás porque son israelitas de sangre. Primer error es que no le creyeron a Moisés. Segundo error, que no le creyeron a Jesús. Sigamos escudriñando la palabra de Dios. Ya estaba profetizado sobre la desolación de Israel. Zacarías 7, 3 y 14 dice, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. La tierra deseable siempre fue Israel, Jerusalén. Esa fue la tierra deseable, así lo menciona la Escritura. Pero dice Dios, ellos convirtieron esa tierra, esa nación, en un desierto espiritual. ¿Por qué? Porque yo les hablé. Cristo le mandó profetas, el Señor les mandó mensajeros. ¿Y qué hicieron? Los mataron, no lo escucharon. Ahora el Padre no solo envió mensajeros, sino que envió a su propio Hijo. ¿Y qué hicieron? Lo crucificaron. Hermanos, la presencia de Dios no está en Israel. Sí puede estar en esos grupitos de oración que todavía le creen a Moisés y a la Biblia y a Cristo. Obviamente con esas personas sí está. Pero no bendice una nación por llevar una bandera, por ser nación. No bendice tierras. Cristo no bendice zonas. Cristo bendice personas. Entonces tengamos en cuenta estas palabras de la Biblia. La palabra de Dios sigue diciendo así. Mateo 27, 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto decían los judíos de aquel entonces. Crucifiquen a Jesús y que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Y qué pasó en el año 70? La sangre de ellos cayó. La sangre de sus hijos cayó. Y los judíos, millones de judíos fueron muertos por la entrada de los romanos. Lucas 21, 20. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Dios mandó destrucción a Jerusalén. Lo dice la palabra de Dios. Ellos mataron a sus hijos, a su hijo. Ellos rechazaron el evangelio. También dice en Mateo 23, 37 y 38, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta.
hermanos, no podemos decir que en Jerusalén mora Dios. Esa tierra quedó desierta porque Dios hizo todo lo posible para que esa nación sea una nación bendecida. Dios hizo todo, mandó profetas, mandó su Hijo. Cristo quiso juntarlos. ¿Cuántas veces caminó por esas tierras predicando? No quisieron. Entonces la presencia de Dios se retiró de Jerusalén. Y es por eso que, como bien dijo el hermano, desde que Dios se retiró, no ha cesado la guerra en esa nación. Están en guerra constante. A veces suben videos de que los misiles explotan en el aire, como que Dios protege. No, Dios ya no protege. Dios protege personas. Dios protege a los fieles, no protege tierras. Y si uno lee el Antiguo Testamento entenderá que el pueblo de Dios fue esparcido como torbellino por todo el mundo. Y hoy estamos desparramados, hoy estamos unos pocos en cada país, pero fue por la voluntad de Dios. Es necesario que estemos en diferentes países para dar testimonio. Vamos a pasar a la última pregunta que hace Andrea Rizzo de Venecia, Italia. Ella dice: siento el llamado a predicar, pero no sé si estoy listo. ¿Cómo puedo saber el momento exacto en que debo trabajar para Dios? Nuevamente pasamos, y esta última pregunta vamos a contestarla con el tema de hoy. ¿Cómo puedo saber si estoy listo para servir a Dios? Siento el llamado. Saben que me contaba Andrea, y yo sé que es la realidad de muchos, personas que un día recibieron la verdad y están en plena capacitación de predicar la verdad. Están interesados, quieren compartir la verdad, no saben cómo. Andrea me decía: yo acepté el Evangelio, pero muchas veces negué a Jesús. En conversaciones con mis amigos, ni lo nombré a Jesús. Y hoy siento que he fallado. Y no traje personas a los pies de Cristo. Y ella sentía que negó a Cristo y no se sentía bien con Él. Pero ahora siente de hacer algo por Jesús, para devolver todo lo que Jesús hizo por ella. Y automáticamente me recordó una historia. Y ustedes saben que en estos programas estamos repasando el libro de Juan. Todavía no hemos salido de Juan. Y cuántos temas interesantes hemos hablado. Y la Biblia relata que el discípulo Pedro, así como aceptó el llamado de Jesús, dejó las redes, lo siguió, caminó con Cristo por 3 años y medio, y en la etapa final, cuando se estaba terminando la vida de Jesús, Pedro lo negó 3 veces a Cristo. Pedro le había dicho a Cristo: aunque todos te negaren, yo, Señor, no. Yo no me voy a escandalizar de ti, yo no te voy a negar. Antes muerto que negarte. Y allá, en la hora más difícil de Cristo, Pedro lo niega 3 veces. Entonces Cristo lo miró con amor, y cuando Pedro hizo esa mirada con Cristo, salió corriendo y lloró amargamente sus pecados. Porque se dio cuenta que era un hombre que siempre decía: no, yo soy un buen cristiano, yo no te voy a negar. Si tengo que morir en la cruz, muero con vos. Yo, así como hoy dicen, yo no voy a aceptar la marca de la bestia, yo soy firme, yo soy... Y cuando llega el momento de la prueba, fracasamos. Y luego andamos llorando porque tenemos ese espíritu engreído, orgulloso, egoísta, y vemos a Cristo que nos ama tanto y nos sentimos mal, porque vemos el contraste entre Cristo y nosotros. Pero pasó el tiempo, Cristo murió, Cristo resucitó, y ya en Juan capítulo 21 nos menciona que Cristo, la tercera vez que aparecía a sus discípulos, ellos estaban pescando, Cristo apareció en la orilla, les dijo: ¿tienen algo que comer? Los discípulos dijeron: no hemos pescado nada. Y Jesús le dice: tiren la red a la derecha. Y pescaron un montón. Y cuando Juan le dice a Pedro: el que nos está hablando es Jesús, Pedro se tira al agua y nada hasta donde está Cristo. No esperó que llegase el barco, porque Pedro sentía que debía reparar una relación que se había roto entre Cristo y él. Pedro llegó a la presencia de Cristo. Luego ayuda a sus demás discípulos, a sus hermanos, a traer los peces de la red. Imagínense el momento, hermanos, imaginen un poco ese lugar donde Cristo alimentó a miles.
En ese lugar donde Cristo llamó a sus discípulos a dejar las redes. En ese lugar donde Cristo hizo cesar la tormenta en el medio del mar. Allí se encontraban en esa orilla. ¿Cuántos recuerdos vividos con Cristo? Ahora Cristo estaba resucitado entre ellos. Y Cristo dirige una mirada a Pedro y el versículo 15 dice, cuando terminaron de comer, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Pedro siempre se comparaba con los demás. Ahora, cuando Pedro negó a Jesús, ya los discípulos no confiaban en él. Pedro no había sido restaurado. Y ahora Jesús tiene que probar su fe, preguntándole 3 veces si Pedro lo ama. Y en la primera pregunta, Jesús, sabiendo que Pedro siempre se compara con los demás, dices, Pedro, ¿tú me amas más que los demás? Ahora Pedro, en su arrepentimiento, con una mente más tranquila, responde, Señor, tú sabes que te amo. Ya no dice, sí, Señor, yo te amo más que todos. Ya no se compara con el otro. Ya reconoce sus faltas. Ya reconoce sus impurezas, su debilidad, su carácter. Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. ¿Realmente amamos a Jesús? Me pregunto. Hay una obra que hacer. Si amamos a Cristo, hay una obra que hacer. Más adelante, Jesús volvió a preguntarle, versículo 16, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué le preguntó 3 veces si lo amaba? Porque Pedro lo negó 3 veces. Y como fue una negación pública, ahora Jesús lo tenía que restaurar públicamente. ¿Me amas? Allá están mis ovejas. Y Jesús te pregunta a vos y me pregunta a mí. ¿Me amás realmente de corazón? Entonces, allá están mis ovejas. Hermanos, no necesitamos ser pastor para tener un redil a cargo. Hay mujeres que tienen familias que son su redil, tus hijos, tus vecinos. Hay hombres que están trabajando allí en el trabajo, ese es tu redil. Allí en el estudio, joven, esos alumnos son tu redil. Y Jesús te pregunta, ¿me amás? Apacentalos. Preocúpate por ellos. Dedica tu vida a guiarlos si realmente me amás. ¿Qué vamos a hacer? Por eso, ¿cómo sabemos cuál es el momento correcto de trabajar? Hagámonos esta pregunta. ¿Amamos a Jesús? Sí, realmente lo amamos de corazón. Es un amor puro, genuino. Entonces vayamos a trabajar. No hay otra manera de expresarle el amor a Cristo que trabajar por mi prójimo, que amar a mi prójimo. Luego Jesús le dice a Pedro, cuando eras pequeño, cuando eras más chico, tú hacías lo que querías, te ceñías en tus razonamientos, en tu conducta, pero cuando seas más grande, alguien más te ceñirá. Y a la mayoría le pasa esto. Cuando somos jóvenes, hacemos lo que queremos. Hermano, yo le pedí a Dios desde muy jovencito conocer a Dios. Quería conocerlo, quería madurar rápido, porque veía a los jóvenes a cometer errores detrás del otro. Quería madurar. Dios me hizo pasar por el fuego. La vida me golpeó. Esa fue la manera de que abriera mis ojos. Y dije, no voy a esperar a ser un adulto para que la vida me impida de hacer cosas y madurar y ahora sí darme cuenta que me tengo que sujetar a la voluntad de Dios. No. Hay muchas personas
que aún hacen lo que quieren. Pero un día la enfermedad, el desempleo, las relaciones rotas entre los familiares, algo te va a hacer abrir los ojos. Te vas a ver impedido de obrar. Y ahí es donde vas a llorar delante de Cristo. Pero no esperemos que llegue ese último momento. ¿Amamos a Dios? Vayamos a trabajar. Dios te restaura, sí. Dios te levanta, te da oportunidad de confesar tu amor, pero te restaura con propósitos. Si yo digo que soy discípulo y no estoy discipulando a los demás, no soy discípulo. Si yo digo que amo a Cristo y no estoy trabajando por los demás, no lo amo. Porque el amor se refleja en lo que soy y en lo que hago por Cristo y por los demás. Todo discípulo nace espiritualmente cuando se convierte en misionero. Es por eso que en las últimas palabras que Jesús le dirige a los discípulos es ir, vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Ese es el último mandato. Ustedes son mis amigos, le dice Jesús, si hacen lo que yo les digo. Si somos amigos de Cristo, si somos discípulos, hagamos lo que Él nos dice. Él nos manda a trabajar por Él. Yo quiero terminar esta ocasión haciendo una oración porque hay muchas personas que dicen amar a Dios pero no se preocupan por sus hermanos. A veces Dios nos pregunta, ¿qué estás haciendo por tu hermano? Y como Caín respondemos, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo debo preocuparme por mi hermano? Y la verdad que sí, sos guarda de tu hermano. Tenés que apacentar a tu hermano. Tenés que guiar a tu hermano. No perdamos más tiempo. Hay algo que hacer por el otro si amamos a Dios. Hay alguien que tiene que ser enderezado en el camino del Señor. Hay alguien que tiene que ser llevado a los pies de Cristo. Si hemos sido restaurados, vayamos a trabajar por los demás. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias porque tú nos restauras, pero porque tienes un propósito, Señor. Tú nos levantas para levantar a otros. Tú sanas nuestros corazones para que vayamos y sanemos esos corazones, Señor, heridos por la vida, esos corazones que hemos herido con nuestras conductas, Señor. Te pedimos por ellos, que tú allanes el camino, que podamos ir urgente a apacentar tu rebaño, que no tardemos más en predicar, Señor. Ya tendríamos que haber terminado la obra, Cristo ya tendría que haber vuelto, y estamos todavía peregrinando, Señor. Por eso te pedimos que nos despiertes, Señor. Hay alguien que está pereciendo cerca nuestro y no nos estamos dando cuenta, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos conducirlo a ti. Abre nuestra boca para que podamos hablar las verdades de la Biblia, Señor. Pero que no seamos nosotros con nuestros métodos humanos, sino que sea el poder vivificante del Espíritu Santo el que nos guíe a la acción. Padre, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, si tenés alguna pregunta que te gustaría que respondamos con la palabra, puedes enviarla al número que aparece en pantalla. Y si no, nos encontraremos el viernes que viene para abrir la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios, para edificarnos unos por otros, con la palabra de Dios, con la oración y estar preparados para los tiempos difíciles que se vienen en nuestro mundo. Dios te bendiga y nos veremos el próximo viernes.